Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí, pues bueno, muchas gracias a los que ya están por aquí, que por lo visto no somos poquitos. Son 28 participantes y su servidor. Eh, y bueno, antes que cualquier otra cosa, permítanme por favor presentarme con ustedes. Soy el ingeniero Enrique Gómez y pertenezco a una consultora en inteligencia artificial y una consultora en tecnologías de la información que ya se llama Alicam. Somos una empresa que se encarga de apoyar a cierto sector de los negocios a implementar estas plataformas de inteligencia artificial en un entorno para hacer más ágil su trabajo y llevamos prácticamente año y medio más o menos dando estos cursos de inteligencia artificial tanto para abogados como algunos cursos de verano para chicos de entre 10 y 15, 16 años, cursos para maestros, para gente que se dedica a la cuestión administrativa y bueno, todo eso enfocado en la cuestión de la inteligencia artificial. Entendamos que, pues bueno, de alguna manera todo eso es algo que nos tiene ya, pues digamos, atados a su uso de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque todo ha evolucionado tan rápido que ni nos hemos dado cuenta que ya tenemos la inteligencia artificial hasta prácticamente está en la sopa, ¿no? Y de verdad se los digo en serio. Bueno, antes que cualquier cosa, agradecer al licenciado José Luis Martín López por pues ayudarnos con la invitación hacia sus grupos e invitarlos a participar en pues en esta plática, en este taller que nosotros trataremos de darles un enfoque, pues a lo mejor muy global sobre cómo ha ido integrándose esta parte de la inteligencia artificial en la cuestión jurídica, que es, por lo que entiendo, la mayoría de los que están aquí son abogados, por ahí a lo mejor alguien no, pero entendiendo que es así, enfocaremos esta conversación en la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, cómo ha ido integrándose y cómo se irá integrando en momentos posteriores, ya en un futuro prácticamente inmediato, si no estamos hablando ya prácticamente del presente, pues casi, casi ya a la vuelta de la esquina. Entonces, les preguntaba por ahí hace ratito en el chat de Zoom, si alguien tenía ahí algún conocimiento previo sobre estas plataformas, ChatGPT, Gemini, el propio, la propia inteligencia artificial de Facebook, ¿no? Que aparece en Facebook, en Instagram, en el propio WhatsApp, o la inteligencia artificial que nos brinda Google para todas sus herramientas, o lo que nos da Microsoft en el propio Office, ¿no? Que insisto, ya, eh, híjole, por ahí sus micrófonos, por favorcito. Híjole, a ver, denme un segundito, vamos a ver si podemos silenciar a todos. No debería, porque al final, este, creo que, creo que la mayoría ya incluso pasamos por una pandemia y sabemos cómo se usan las herramientas, pero bueno, suele pasar, ¿eh? No se preocupen. Entonces, eh, bueno, entonces les decía, y es que de verdad no se crean, pero sí, sí distrae de repente esa parte de que entren con el micro abierto y no sé si me están hablando o más bien por ahí es el propio ruido. Pero les decía, esta parte de las herramientas que nosotros hemos ido, pues de alguna manera aprendiendo de manera empírica, la mayoría, porque no hay como tal cursos para aprender, bueno, cursos oficiales desde una carrera, ¿no? Impartidos por instituciones de educación de prestigio, llámese el Politécnico, la UNAM o algunas instituciones autónomas en el interior de la República o instituciones particulares, ¿no? No hay todavía como tal una carrera que indique el uso de la inteligencia artificial y muchísimo menos enfocada en la cuestión del propio derecho. Entonces, todo esto lo hemos ido aprendiendo de manera pues empírica, ¿no? A ensayo y error, toda vez que de alguna manera para nosotros es algo, pues miren, les podría decir que nuevo,
Sin embargo, para sorpresa de muchos, les voy a contar que ChatGPT acaba de cumplir prácticamente 4 años de haber surgido y a nosotros nos habrá llegado por ahí de principios del año 2024, más o menos, que fue cuando hizo ese boom, ¿no? Por lo menos aquí en México. Algunos lo estarán conociendo apenas, algunos habrán sabido de estas herramientas lo que pasó del año pasado, 2025, y sin embargo, todo se ha ido integrando de una manera muy rápida y quizás en algún momento les podría decir que ni siquiera nos hemos dado cuenta de cómo. Y se los dice alguien que se dedica a la tecnología y que ha sido complicado de repente tener pues ese control sobre, sobre lo que va cambiando tan rápido, ¿no? Nosotros les comentaba hace un momentito, tenemos dando este curso de inteligencia artificial, pues prácticamente año y medio llevamos dando estos cursos y siempre, invariablemente les digo a los participantes, la primera clase, ¿no? Y ya se los comento a ustedes, cuando termine el curso, eh, ustedes se van a dar cuenta de que nos tocó que algo nuevo surgiera y yo les mostrara eso nuevo que nació en este tiempo. Y de verdad, en todos los cursos ha ocurrido así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque surge una nueva herramienta, porque las herramientas que ya estaban hacen ahora algo nuevo, porque nos facilitan más las cosas, porque evolucionan de una manera distinta, en fin, ¿no? Eso ha sido tan vertiginoso que de verdad es complicado de repente entender a dónde vamos a parar con esto, ¿no? Hoy en la mañana veía algunos documentales, algunos videos sobre una herramienta que ya instalándola en tu computadora y a través de tu propio WhatsApp por medio de mensajes de voz, tú le puedes pedir que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? O sea, es decir, como si yo estuviera parado enfrente y le dijera, haz una presentación de PowerPoint que contenga esto, esto, esto y esto, o haz una investigación sobre esto, con un mensaje de voz a través de WhatsApp, él lo recibe en el WhatsApp que está instalado en la computadora y empieza a trabajar de manera autónoma sobre todo el ordenador, ¿no? O sea, manda correos, los responde, puede hacer investigación, puede hacer cualquier tipo de trabajo de ofimática, en fin, ¿no? Una cantidad de cosas que de verdad, insisto, no sé dónde vamos a parar porque en 2 años que, insisto, de lo que nosotros descubrimos, ChatGPT del 24 y 25 para acá, ha evolucionado muchísimo. Entonces, hay mucha gente que todavía se resiste a este cambio, ¿no? Que de repente dicen, es que nos va a hacer tontos, es que van a pensar por nosotros las plataformas, es que nos van a quitar el criterio, es que yo no puedo permitir que me quiten el trabajo y ese tipo de cosas que de repente suelen ser todavía como, pues el discurso de mucha gente que se resiste a este cambio, que bueno, yo no creo que sea un cambio, sino es algo que llegó para establecerse y difícilmente vamos a poderlo cambiar. En ese momento yo lo que hago es comentarles de una manera muy simple, ¿no? Y les pregunto de repente, les hago preguntas muy simples como, ¿quién de ustedes, por ejemplo, sigue usando un guía roji para llegar a una dirección? Pues creo que ya nadie, ¿no? O sea, todos usamos Waze, todos usamos Google Maps, todos usamos navegadores o GPS para llegar a algún lado. Y eso es inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial, ¿sale? ¿Cómo detecta el Waze, por ejemplo, que una calle está cerrada y que nos tiene que desviar antes de que lleguemos y nos tengamos que echar de reversa? ¿Cómo sabe dónde está la numeración exactamente? Bueno, quizás por la carga de mapas y de direcciones y demás, vía satelital y demás cosas, pero al final es inteligencia artificial, ¿no? Como de repente digo, a todos les ha pasado y quien me diga que no, me va a mentir, estoy seguro. Empezamos a platicar con alguien de algo, un producto, un viaje, un libro o cualquier cosa, y de repente abren su YouTube y les empieza a salir publicidad sobre esa cuestión, ¿no? Sobre alguna medicina, sobre algún viaje, sobre algún producto, sobre una tienda departamental, sobre unos zapatos, lo que ustedes busquen. Esos son algoritmos que están preentrenados para escuchar por medio de sus dispositivos móviles o las propias televisiones y empezar a arrojarles publicidad sobre ese tipo de cosas. Entonces, eh, quien de repente diga, híjole, creo que el teléfono me escucha, pues es verdad.
sí nos escuchan, sí tienen esa facultad los dispositivos de escuchar nuestras conversaciones y de empezar a arrojarnos publicidad sobre eso. Y digo, les podría dar ejemplos muchísimos, ¿no? Sus listas de Spotify, sus listas de Netflix para recomendarles una película. ¿Viste esto? Ahora te recomiendo esto. Y tenernos cautivos en muchos de esos dispositivos para poder tener ese tipo de, de estar consumiendo ese tipo de productos, ¿no? Entonces, es algo que ya no podemos quitarnos de enfrente, ¿no? Entonces, hagamos algo por eso. Y lo que les recomiendo siempre es usen las herramientas. Insisto, les ponía el ejemplo del navegador, ¿no? Del Waze. ¿Quién hoy en día usa un guía roji para llegar a algún lado? Pues nadie. No tienen por qué seguir usando los mismos métodos que, si bien les han funcionado hasta el día de hoy o hasta hace poco, no tienen por qué seguir usando esos métodos si existen herramientas que me pueden hacer más fácil el acceso a toda la información que hay en la red, porque además, les comento siempre, ustedes tienen en las manos, de verdad, el conocimiento absoluto. Y cuando les digo eso es porque de verdad es real. ChatGPT, ahorita vamos a ver un poquito de ejemplos, no les voy a abrumar mucho con esto, simplemente es una introducción para decirles cómo hemos llegado a esto. ChatGPT, Gemini, Grok, Google, iStudio, Notebook LM y un montón de herramientas que hay por ahí. eh, de alguna manera nos facilitan la vida y no son herramientas expertas en cuestiones de derecho o cuestiones jurídicas, son herramientas expertas en el tema que ustedes les quieran preguntar. Si yo le pregunto sobre física cuántica, sobre química orgánica, sobre biología molecular, sobre matemáticas aplicadas, sobre cocina, sobre derecho, sobre finanzas, sobre lo que sea, me lo van a responder. Si yo le dijera a ChatGPT, enséñame por favor paso a paso cómo armar un motor de un Volkswagen 1974, porque tengo todas las piezas desarmadas, paso a paso me iría llevando para poder armar ese motor. De verdad, tal cual. Y de ahí pueden ustedes preguntarles lo que quieran. En cuestiones jurídicas, ustedes pueden pedirle que les redacte o que les redacte un amparo, una demanda, una contestación, una parte que les analice un documento de miles de hojas en cuestión de minutos y que les dé una radiografía completa de ese expediente para que ustedes puedan verlo, y tener por lo menos los puntos críticos de ese asunto y analizarlo de una manera muy fácil. Eh, entonces, no nos cerremos a la parte de decir, yo no quiero porque me va a quitar el trabajo, yo no quiero porque me va a hacer dejar que, va a lograr que deje de pensar, que deje de razonar. Por el contrario, créanme que de verdad, y está el licenciado José Luis Martín aquí de testigo, son herramientas que nos abren el panorama de una manera tan espectacular que nosotros ni siquiera nos hubiéramos imaginado que existían ese mar de posibilidades que nos dan estas herramientas a la hora de fundamentar, a la hora de argumentar, a la hora de investigar, ¿no? Todo esto, de alguna manera, para nosotros es un abanico de posibilidades, como si les pusieran toda la baraja sobre la mesa y ustedes eligieran la carta con la que quieren jugar, así de ese tamaño. Entonces, eh, tengo aquí una presentación que, insisto, es mucho de lo que les acabo de platicar, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial en el derecho, automatización jurídica, posiciones en México. De alguna manera, dice, México ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en publicaciones sobre inteligencia artificial, aunque todavía se carece de alguna cuestión oficial en la legislación de este tipo de temas, ¿no? Están ya por ahí sobre la mesa algunas iniciativas que, bueno, iremos viendo cómo van avanzando y cómo se van evolucionando para poderlo aplicar. Por aquí me están escribiendo en el WhatsApp, y ahorita con todo gusto, vamos, si tienen algunas preguntas, ahorita con todo gusto lo hacemos. Entonces, tenemos esta herramienta que es la precursora de todo lo que conocemos el día de hoy. Digo, ha habido otro tipo de modelos antes de, pero lo que realmente nos llegó a nosotros
en el momento que se democratizó la inteligencia artificial fue ChatGPT, ¿no? Y creo que fue lo que primero que escuchamos nosotros en ese momento. ChatGPT ha ido evolucionando de la versión 3.5 a la 4 el año pasado y a finales del año 2025 ya estamos en la versión 5.2 de ChatGPT. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, han ido mejorando y han ido perfeccionando las técnicas de esas herramientas. Y también tenemos todo el universo de herramientas que tiene Google para nosotros. Gemini, Nano Banana para hacer imágenes, Veo para hacer videos, se llama Veo 3 para hacer videos, Google AI Studio para hacer aplicaciones directamente que nosotros podamos hacer como si fuera un sistema, un software, una plataforma que nos sirva para hacer algún tipo de herramientas, y les voy a mostrar más adelante. Tenemos Notebook LM, que es un analizador de expedientes, de documentos, un transcriptor de audiencias, nos sirve para hacer cosas maravillosas, Notebook LM. Grok, que es la herramienta de Elon Musk, que es la prima hermana de Twitter o de lo que hoy es X. Y Manus, que es una herramienta china que pues ha ido por ahí evolucionando y que hoy es parte ya de Facebook, ¿no? Manus lo acaba de adquirir Meta a finales del año pasado de 2025 y ya es parte de Facebook, ¿no? Les mostraré por ahí más o menos cómo funciona. Y nosotros, por ejemplo, en la inteligencia artificial, hablando específicamente de las cuestiones jurídicas, les comentaba, nos sirve para hacer redacción de cualquier tipo de documento, de lo que a ustedes se les ocurra, de verdad. Yo los invito a que pongan en este momento que les muestre las herramientas a prueba a las herramientas para que le digan, redáctame un documento de estas características y les prometo que lo va a hacer. Pero no es solamente lo va a hacer, sino lo va a hacer en un tiempo récord que lo escribe más rápido de lo que el ojo humano lo puede leer siquiera, ¿no? Entonces, ahí es todavía muchísimo más. Yo cuando culminamos los cursos, regularmente les digo a los abogados, hoy en día tienen en sus manos ya herramientas, eh, digo, cada quien podrá aplicarlas como desee, pero tienen herramientas en sus manos que les podrán servir para dos cosas. Básicamente tiene que ver con el tiempo que ustedes se van a ahorrar, insisto, en redactar, en investigar, en argumentar, en fundamentar y en hacer todo ese tipo de tareas que ustedes regularmente invierten mucho tiempo para que sus asuntos salgan de la mejor manera. Y ese tiempo lo pueden ocupar en dos cosas, ¿no? Una, pues para evitarse desvelos, fines de semana trabajando, pasar más tiempo con su familia. O dos, buscarse más clientes, porque ahora les va a quedar tiempo libre para poder buscar más clientes y a lo mejor no lo podían hacer en su momento porque no había más tiempo. Entonces, esas dos cosas son lo que ustedes van a poder hacer si logran entrenarse con estas herramientas para el uso de su trabajo. Y no importa si son abogados litigantes, si son investigadores, si son docentes, si son servidores públicos, de verdad, no importa, ¿eh? En serio. Redacción automática, automatizada, ChatGPT genera contratos, arrendamiento, compraventas, prestaciones de servicio, etcétera. Investigación jurídica, Gemini nos ayuda a analizar jurisprudencia de la Suprema Corte, a analizar precedentes, a resumir criterios y Notebook LM nos ayuda a gestionar, organizar expedientes, sacar una radiografía de un expediente completo. Insisto, les vamos a mostrar cómo pueden ustedes evolucionar eso para su práctica de todos los días. Despacho en la Ciudad de México redujo un 60%, y esto es un caso real, redujo en la Ciudad de México un 60% el tiempo de revisión de contratos usando manos para analizar análisis preliminares de cláusulas. Y bueno, pueden hacerlo con cualquiera de las herramientas, solamente hay que entrenarlas y saber cómo hacerlo. Retos éticos y legales, bueno, aquí hay algo que es bien importante y esto sí lo tienen que analizar ustedes desde la óptica en la que lo quieran ver. No hay una regulación como tal, entonces nosotros tenemos la libertad en este momento de usar las herramientas de inteligencia artificial para poder aplicarlo en cada uno de nuestros asuntos. Sin embargo, hay algo que, aunque sucede cada vez menos, porque esto se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, porque es algo que ocurre a nivel global y no es una cuestión, insisto, en la parte jurídica, sino en todos los ámbitos, hay algo en las herramientas que se conoce como alucinaciones. ¿Qué es una alucinación?
es cuando yo le pregunto algo a la herramienta de inteligencia artificial y de repente, por darme una respuesta, aunque no lo sepa, se lo inventa. Pero me lo dice de una manera tan convincente que yo le creo, ¿no? Dame sobre un tema de violencia familiar en la Ciudad de México y un caso de estas características, dame jurisprudencia que pueda yo aplicar para mi asunto. Si no encuentra en algún lado dónde sacar esa jurisprudencia, se va a inventar un registro, se va a inventar un rubro, se va a inventar un texto y me lo va a poner como si de verdad lo hubiera sacado del semanario judicial. Nuestra obligación, y digo nuestra porque nosotros seguimos siendo usuarios de herramientas de inteligencia artificial para los cursos, para las páginas, para los programas, para todo lo que hacemos, y ustedes lo serán a partir de hoy, estoy casi seguro, para las cuestiones de su trabajo. Nuestra obligación es revisar y confirmar que esa información sea real y que venga de una fuente confiable. Casi siempre ya hoy en día las herramientas vienen con un link hacia la fuente de donde la extrajeron. Entonces sería cuestión nada más de abrir ese link, de ir a ver de dónde nos lo están entregando y saber si realmente... y miren, les voy a decir algo. Casi estoy seguro que ya solamente llegan a tener algunos errores en esas cuestiones de la jurisprudencia y eso porque el semanario judicial no permite todavía que estas herramientas ingresen y puedan extraer la información. Tienen todavía ahí como un cortafuegos que no permiten. Pero si ustedes hacen una investigación sobre códigos, leyes, artículos, incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les va a traer información muy cierta. Sin embargo, aún y así, hay que revisarlo y hay que confirmar la fuente. Eh, no caigan en excesos de confianza, porque eso nos puede ocasionar algún problema futuro si nosotros no revisamos esto. Mi abuelo decía, ¿no? Y los excesos, los accidentes no existen, son excesos de confianza, ¿no? Y a veces eso es lo que sucede. Empezamos a darnos cuenta que las herramientas son tan confiables que pues a ojos cerrados empezamos a creer en ellas, pero no todo lo que brilla en ella es oro, ¿no? Aguas con eso, siempre hay que revisar la información. Y yo les pongo el ejemplo siempre en ese sentido, en ese aspecto, a las personas a los abogados, pensemos que ustedes tienen bueno, no pensemos, ustedes tienen un despacho o tienen un área jurídica a su cargo y tienen que entregar un trabajo, ¿no? Entonces le dicen a su pasante, ¿sabes qué? Aquí está el expediente, revísalo, léelo, o redacta la demanda o la contestación, ya nos llegó la demanda, es la contestación, responde este oficio, lo que sea. Si ustedes se lo encargan a su pasante o a un abogado adjunto o a algún subordinado y ustedes son los responsables de esa información, ¿qué es lo que van a hacer? No importa si es humano o es inteligencia artificial, lo tienen que revisar porque los responsables son ustedes, ¿no? Entonces, así de simple, ¿no? Es así de fácil. No deleguemos en estas herramientas porque al final son máquinas y las máquinas no tienen palabra de honor y se los dice alguien que ha trabajado con ellas más de casi 30 años. Entonces, eh, cuidado con eso, ¿no? Siempre verifiquen su información. Y bueno, lo que vamos a lograr es llegar a una digitalización judicial. Digo, muchos de ustedes ya lo viven en la Ciudad de México y me parece que en algunos estados de la República ya los poderes judiciales ya tienen automatizados sus expedientes, ya los tienen listos para que ustedes nada más los descarguen o ahí mismo pueden ir trabajándolos. Entonces, todo esto va viento en popa para que acabe en esa situación. Tendremos que tener una capacitación constante sobre estas herramientas porque a menos de que ustedes sean autodidactas y les llame mucho la atención, porque nos ha tocado abogados que ya hoy en día hacen sus aplicativos y demás, hay que estar siempre actualizados porque las herramientas cambian de manera muy constante. Ahorita no, Eh, en otra ocasión. No. Entonces, ay, chino, ya me salió otra vez. O sea, ¿qué onda? bueno, hay que nos platique después, ¿verdad? Vamos a quedarnos con la duda de que nos iba a platicar. ¿De dónde se salió? No supimos. Marco legal nacional, respuestas legislativas para una ley federal. Bueno, esto ya será cuestión de los gobernantes, ¿no? Ver cómo acaban regulando esto y qué tan permisivos acaban siendo con el uso de estas herramientas.
Aunque bueno, difícilmente van a poder controlar esto. Es como si hoy en día los maestros quisieran que los chicos no hicieran sus tareas con ChatGPT, ¿no? Es imposible. O sea, uno tiene que adaptarse a esto que está pasando. No es como que te lo prohíbo y no lo haces, no hay forma, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está tan a la mano en un dispositivo que eh, tengo la información en el momento en el que yo lo decida. Y bueno, vamos a dejar esta parte de la teoría un poquito, que ya es prácticamente lo que teníamos de la presentación para ustedes. Vamos a pasar a esta parte de los casos prácticos para que conozcan las herramientas y para que ustedes puedan ir viendo cómo pueden aplicarlo y cómo pueden ejecutarlo directamente desde pues la trinchera en la que ustedes estén. Insisto, no importa si son docentes, investigadores, litigantes, si son servidores públicos, si trabajan en un área jurídica especializada para alguna empresa, de verdad, no importa, o sea, porque todos tienen que ver mucho con esta parte, ¿no? De las herramientas y las capacidades que tienen para poder adaptarse a lo que ustedes necesiten. Entonces, les voy a presentar a estas herramientas que son, pues básicamente, eh, con las que ustedes, si deciden adoptar esto de la inteligencia artificial, con las que van a convivir hoy en día, de hoy en adelante, prácticamente todos los días, porque van a ser sus mejores compañeros de trabajo, se los aseguro. Permítanme, déjenme ver si quiere trabajar hoy y ahorita lo vemos. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, Grupo Alicam. Te escucho fuerte y claro. ¿En qué te echo la mano hoy? Ok, mira, te cuento rapidísimo. Estamos dando una clase, taller de introducción a la inteligencia artificial para abogados. Tenemos aquí un número considerable de participantes, son 45 abogados. Déjame ver si te los puedo dictar a todos para que los vayas saludando. Sin embargo, de antemano me gustaría que les contaras tú misma, por tu propia voz, ¿en qué les puedes ayudar en la cuestión jurídica? Si son litigantes, docentes, investigadores, estudiantes, ¿no? En cuestiones de derecho mexicano propiamente, ¿qué tanto puedes hacer por los abogados y qué tanto ha ido evolucionando tu, tu trabajo en estos 4 años que tienes de vida prácticamente? Encantada de tenerlos por aquí. Como su aliada en temas jurídicos, puedo ayudarles a analizar casos, explicar artículos de ley, proponer argumentos basados en la normativa mexicana y hasta revisar contratos o demandas, siempre desde un ángulo jurídico. Ya sea que litiguen, enseñen o investiguen, puedo ser su herramienta de consulta y apoyo estratégico. En estos años he evolucionado muchísimo. Ahora soy más precisa, comprendo mejor sus contextos y me adapto a sus necesidades. Así que aquí estoy para darles una mano legal con un toque de guía. Ok, mira, pues tenemos aquí, vamos a ver, vamos a poner a prueba tu memoria. Tenemos aquí, los voy a leer por el orden en el que me aparecen en los cuadritos del Zoom. Tenemos al licenciado Luis Ramírez, a la licenciada María Elena Borboa, a la licenciada Dolores, al licenciado José Luis Martín, que es el anfitrión de este grupo, la licenciada Consuelo Cruz, Orlando Rodríguez, Gustavo Aguilar, Maribel, Jennifer Salazar, Adolfo García, María Isabel Ortega, Ale, Orlando Rodríguez, María Elena Borboa, Joel Roa, Karina, Marisela, Aide, Roberto Avilés, Brenda Valleza, Arturo Millán, Concepción, Irvin Uriel, a ver quién más me falta por acá, José Manuel, Delfino, Víctor, Patricia Elvira, Miguel Tobar, Pisuet, Marta Miriam, tenemos al licenciado Samsung también por ahí, Edith Cardoso, Leticia, Luis, Cronos, Osi González, Abel, Norma, Jorge, Araceli, Rita, Silvia y Guillermo Álvarez. A ver, vamos a ver si te los aprendiste todos. Vaya, eso sí es un reto de memoria. Te soy honesta, no retengo ni almacenaría la lista de nombres así. Pero lo que sí haré es apoyar a cada uno, ya sea Luis, María Elena o el licenciado Samsung, en cualquier tema de guía jurídica que necesiten. Estoy aquí para facilitarles la vida legal sin olvidar quiénes son. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al asistente de voz de ChatGPT
que desee consultarle lo que guste. Dame un segundito y ahorita vengo contigo, permíteme. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y les doy la palabra para que le puedan consultar. ¿No nadie? Ok, ahí la licenciada Maricela levantó la mano. A ver, denme un segundito. A ver, alguien por ahí te va a hacer una consulta y atiende, por favor. Por supuesto, estoy atenta a lo que necesite. Cuando alguien tenga su consulta, que me la diga y con gusto la resolvemos. Aquí estoy. Necesito saber cómo puedo desahogar una vista donde me piden unos documentos o títulos de propiedad, los cuales obviamente yo no tengo, solo tengo un juicio sucesorio testamentario en el cual tengo nada más una adjudicación. Si tienes la adjudicación judicial del juicio sucesorio, ese es tu documento clave. Puedes presentarlo como prueba de que eres el titular de los derechos sobre el bien. Si te piden algo más, puedes explicar al juez que la adjudicación es el título que deriva del proceso sucesorio. Si te falta algún paso, podrías solicitar una copia certificada de esa adjudicación en el juzgado que llevó el juicio. Ya. Ok, Esos documentos ya los tengo y los presenté, incluso el expediente de lo que se actuó se presentó ante el juzgado en la etapa de... Entiendo. Entonces, con esos antecedentes en mano, lo más recomendable es que al preparar la vista, expongas la adjudicación como tu título de propiedad. Si te solicitan algo más, podrías pedir al juez una aclaración o, en su caso, una copia certificada adicional. Lo importante es justificar claramente que la adjudicación te acredita. Así que con confianza. Gracias. ok. Dice por aquí el licenciado Osi González, o licenciada, no sé si es licenciado o licenciada. ¿Qué impacto tiene al usar la inteligencia artificial en el medio ambiente? Claro, licenciado o licenciada Osi. La inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar enormes volúmenes de datos ambientales, prever el impacto de políticas, optimizar regulaciones o monitorear recursos. Desde la protección de áreas naturales hasta el seguimiento de emisiones, la IA permite tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la gestión ambiental. En otras palabras, es una gran aliada para un planeta sostenible. Ok, aunque creo que la pregunta iba más enfocada en cuál es el impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en el medio ambiente por el uso de los recursos naturales que se hacen por medio de los data centers gigantescos que existen en el mundo y el uso del agua, por ejemplo, en ese sentido. Entendido. En ese sentido, la IA tiene una huella ambiental. Los centros de datos que la entrenan consumen mucha energía y agua para enfriamiento. Sin embargo, se está avanzando en hacer estos procesos más eficientes, usando energías renovables y optimizando algoritmos. El impacto existe, así que la clave es un uso responsable y consciente para balancear los beneficios con la sostenibilidad. Ok, por aquí nos hacían otra pregunta. Dice el licenciado Abel Ramos, ¿cuál es el término para promover la nulidad de un testamento? En general, no hay un plazo único, ya que depende de la causal. Pero, por ejemplo, si se trata de vicios del consentimiento o incapacidad, suele promoverse dentro del plazo de prescripción de acciones civiles, que en México es de 10 años. Eso sí, el plazo empieza desde que conoces la causa de nulidad. Lo ideal es revisarlo con detalle en el caso concreto. Ok, dame un segundo hasta que te dé la palabra. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Claro, me quedo al pendiente. Cuando alguien tenga otra pregunta, aquí estoy lista para ayudarles con lo que necesiten. Adelante, licenciada Araceli. Adelante, te escucho con atención. Cuéntame qué tienes en mente y vemos cómo te puedo ayudar. Buenas noches. Mi pregunta va encaminada a cuáles serían los argumentos que debo
establecer en una audiencia principal de violencia familiar en el que no han designado medidas de aseguramiento o de a la víctima. Designado la fecha formal, pero tienes una audiencia inicial por violencia familiar, enfócate en argumentos claros, la credibilidad de las pruebas, la necesidad de medidas de protección inmediatas, si procede, y el interés superior de las víctimas. Muestra que el caso es sólido, que se respete el debido proceso y que haya proporcionalidad en las medidas que solicites. Es decir, muestra la urgencia, pero con argumentos bien fundamentados. Ok. Bueno, sí, ¿sí? ¿Alguien por Si ahí, te alguien por ahí abrió su micro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando alguien abre el micrófono, seguimos con la siguiente consulta. Aquí estoy para responder. Gracias. ¿Cuáles son las acciones civiles imprescriptibles? No, las acciones civiles no son imprescriptibles. La mayoría tiene un plazo de prescripción. En México, el plazo general para acciones civiles es de 10 años, salvo excepciones más cortas o específicas. Es decir, después de cierto tiempo sin ejercerse, se pierde el derecho de reclamar. Siempre es importante revisar el tipo de acción. Otra pregunta, perdón. ¿Cómo puedo alimentar yo estas inteligencias artificiales para enfocar más a los casos? Porque sí hay acciones civiles imprescriptibles. Una de ellas vamos a pensar en los alimentos. Tienes toda la razón. Por ejemplo, los alimentos son un derecho imprescriptible. Puedes exigirlos en cualquier momento, aunque lo no pagado en el pasado puede tener ciertas limitantes. Así que efectivamente hay excepciones como esta. La IA al final es una herramienta que aprende. Y me encanta que me enfoques en detalles como este. Ok, perdón. Gracias. En un segundito regresamos contigo si alguien tiene alguna otra duda. Muchísimas gracias. Ya lo apagué. Pero bueno, lo que quería mostrarles es esto que acabamos de hacer en este momento con el asistente de voz de ChatGPT es justamente lo que ustedes van a poder hacer por medio de texto. Básicamente las preguntas y las respuestas se basan en lo mismo. La única diferencia es que en este momento lo estábamos teniendo por voz y si se dan cuenta, prácticamente todo el chat se acaba de transcribir, tanto lo que le preguntaron y lo que les respondió. Entonces, es importante esta forma de comunicación y les voy a decir por qué. En estas herramientas hay algo que se conoce como prompt y les voy a escribir la palabra por acá. Prompt, prompt, ok, que no es otra cosa más que un anglicismo que se inventó, o bueno, se adaptó, mejor dicho, para poder entender cómo la forma en que nos comunicamos con estas herramientas. Los prompts pueden ser por medio de voz, por medio de texto, pero siempre es esa forma en la que nos comunicamos para hacer una solicitud de información, para dar una instrucción, para pedir que haga algún tipo de acción, tiene que ser por medio de un prompt. Y esos prompts es lo que acabamos de hacer en este momento como un ejercicio de voz. Eh, si bien nosotros regularmente les enseñamos en el curso ciertas técnicas para que ustedes puedan ejecutar mejor sus prompts y por ahí de repente al principio la licenciada María Elena Borboa comentaba, es que yo de repente le pido, actúa como un abogado X y dame tal cosa, ¿no? Y esa es justamente una base fundamental para comunicarse. Darle un rol, darle una tarea y darle un contexto. Hay algunos otros elementos que se pueden integrar, pero si yo tengo esos tres, que son darle un rol, es decir, actúa como un abogado especialista en materia civil, en materia penal, en materia de amparo, lo que ustedes quieran, eso es darle un rol, ¿no? Actúa como especialista con toda la experiencia del mundo en cuestiones fiscales, ¿no? La tarea es redacta, investiga, analiza, argumenta, fundamenta,
La tarea es justamente pedirle que haga algo, ¿no? Evidentemente, su nombre lo indica, es una tarea que le vamos a encomendar para que la lleve a cabo. Y por último, y no menos importante, y me parece que es realmente lo más importante, es el contexto. El contexto es verdaderamente lo más importante con lo que ustedes van a trabajar para estas herramientas. ¿Por qué? Porque es donde va a ir toda la sustancia del asunto que nosotros vamos a trabajar. Miren, les voy a poner un ejemplo bien fácil y bien rápido. Por aquí tenemos nosotros algunos. Al ratito, si gustan, se los compartimos para que no los ande, como dicen en el metro, para que no le digan, que no le cuenten y que no los ande pagando en Facebook a 500 pesos estos prompts. De verdad, créanme que es a veces complicado ver cómo hay gente que está vendiendo 1000 prompts por 500 pesos o por 200 pesos, cuando si yo le pido a ChatGPT que me los ejecute, me los va a dar, ¿no? Entonces, esto es un prompt, se los pego aquí en el chat del Zoom para que lo puedan ir viendo si es que tienen la oportunidad, y les voy a leer más o menos cómo está redactado. Actúa como abogado especialista en juicios de amparo. Ese sería el rol, evidentemente. La tarea sería: redacta una demanda de amparo. A ver, aquí me equivoqué. La tarea es: redacta una demanda de amparo indirecto. En los petitorios, asegúrate de solicitar de forma expresa la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva del acto reclamado. El contexto, que insisto, esto es lo más importante de todo. Nuestro cliente, Pedro González, impugna un embargo de sus cuentas bancarias en BBVA México S.A., realizado sin orden judicial previa. El embargo fue ordenado por la Tesorería del Ayuntamiento de Querétaro como parte de un procedimiento de cobro coactivo por una supuesta multa de tránsito que el cliente nunca fue notificado. Necesita proteger su patrimonio y detener la ejecución. El formato, que insisto, ya eran otros elementos, ya habíamos dado la tarea, el rol, la tarea y el contexto. Pero le podemos pedir además que nos dé el formato en el que queremos que nos entregue la información. Es un documento con estructura formal, encabezado, autoridad responsable, acto reclamado, fundamentos constitucionales, petitorios y demás, ¿no? Y el tono, que es un elemento, insisto, que no es menos importante, pero que también podríamos ir integrando, sería: el tono tendría que ser técnico y persuasivo, y un lenguaje, que esto es un punto, además, lenguaje técnico basado en la ley de amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿vale? Si yo le doy el rol, la tarea, un buen contexto como tal a la herramienta, le digo cómo quiero que me entregue el formato del documento y además le pido el tono y el lenguaje en el que quiero que lo escriba. Puede ser amigable, agresivo, directo, súper profesional, no sé, ¿no? Ya ustedes sabrán cómo quieren que se los regrese. Y con esta instrucción, yo puedo darle aquí ejecutar, y automáticamente va a empezar a redactar el documento de esta manera. Listo. Ahí está su documento, que, si bien es cierto, puede carecer de algunos elementos, puede faltarle un contexto, porque no tenemos a los actores, no tenemos mucho del contexto, nos puede faltar, nos pueden faltar, no sé, muchos, insisto, muchos elementos que pudieran ser necesarios para que este documento fuera totalmente aceptable en un juzgado o en un juicio, no sé cuál, y no sé cuál sería realmente la terminología correcta. Recuerden que soy ingeniero, no soy abogado, ¿no? Entonces, discúlpenme por favor si de repente digo cosas que no son. Sin embargo,
si ustedes se dan cuenta, les acaba de redactar un documento en cuestión de 30 segundos. Nos tardamos más en revisar esto o en escribir esto que en lo que nos hizo el documento. Ahora, yo de aquí todavía puedo empezar a iterar con la propia plataforma y decirle, me falta esto, agrégaselo. Tengo este elemento, intégralo. Eh, la fundamentación, revísala, ¿no? Genera, no sé, agrégale, no sé. O sea, si yo tengo más contexto que darle, documentos, estados de cuenta bancarios, fechas, eh, pruebas y algunas cuestiones periciales, todo ese tipo de cosas, yo se las puedo integrar y el documento evidentemente va a quedar mucho más completo. Es una plataforma de inteligencia artificial, no es adivina, ¿no? Tampoco es como que va a adivinar lo que nosotros eh, le, estamos, le estamos tratando de decir. Entonces, entiende el contexto, entiende el punto, entiende el lenguaje, entiende el formato y nos lo está brindando. Sí, es una retroalimentación justo que, miren, yo les digo a los abogados, y lo hago con todo el absoluto respeto que ustedes me merecen, muchos de los abogados, pues digo, y se los digo porque de repente a mí andamos muy metidos en esta cuestión de lo jurídico y entonces justo los algoritmos nos empiezan a recomendar cosas de abogados y de repente dicen, es que 200 plantillas de demandas o 200 plantillas de formatos para entregar en no sé dónde, ¿no? Y 100 plantillas para demandas de no sé qué. Entonces, yo entiendo que mucho de lo que se hacía antes era trabajar con plantillas o machotes o trabajar con lo que ya teníamos, ¿no? Y de repente era, a ver, búscate, por ahí tenía un documento que habíamos hecho, que habíamos trabajado para esto, búscalo y tráetelo, ¿no? Porque lo podemos adaptar. Ok, entonces, justo para no empezar de cero, pues eso era lo que hacíamos, ¿no? Jalábamos un documento y lo empezábamos a modificar, pero siempre estaba el riesgo de que por ahí se nos fuera un dato del asunto anterior y que se quedara, ¿no? Entonces, la ventaja de estas herramientas es que, si bien, insisto, este documento puede estar incompleto, nos lo acaba de hacer en 30 segundos. Y si yo tengo todos los elementos para integrarle y pedirle lo que yo quiero que haga, yo les aseguro que en 5 minutos, si no es que menos, ustedes ya tienen su demanda de amparo indirecto para poderla presentar. O sea, así de rápido, porque si yo le integro aquí documentos, le voy subiendo, porque aquí se le puede subir documentos, ¿no? Yo le puedo agregar aquí documentos de Word, PDFs, tablas de Excel, imágenes. Es más, miren, eh, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a pensar que yo tengo documentos que tengo del cliente y que los tengo que integrar, pero están en imagen, ¿no? ¿Y qué pasa cuando están en imagen como esto, por ejemplo? Les voy a mostrar la imagen. Esto seguramente para ustedes es muy familiar porque de repente uno está tomándole fotos a los expedientes de esta manera, ¿no? Entonces, si yo en este momento le digo a la herramienta, transcribe tal cual la imagen que acabo de subir, ¿qué creen que va a hacer? Está transcribiendo la imagen, como si yo la estuviera viendo y lo estuviera escribiendo, pero además me está dejando el formato tal cual. Y de verdad, véanlo. Plazo legal de 303 entre paréntesis días para ello, y eso está en negritas, ¿no? Plazo legal de 303 entre paréntesis días para ello, y esto está en negritas. Y tal cual, empieza C, finalmente exhiba copia simple, bueno, inciso C, finalmente exhiba copia simple, y les puedo decir que si bien me va, hasta lo que está aquí escrito a mano, nos lo transcribió. Sello circular del juzgado civil, el boletín judicial a las 12 horas del 5 de octubre del 2022, y ahí está, se los aseguro. Entonces, ese es el poder que tienen estas herramientas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, díganme, que tomando de una foto transcribe todo tal cual sin un solo error? Entonces, si ustedes tienen ese contexto, ese material para poder complementar este amparo o esta demanda de amparo que están haciendo ustedes,
yo les aseguro que, insisto, en 5 minutos ustedes ya tienen bien redactado ese amparo para poderlo presentar. Y así podemos ir con un contrato, y podemos ir con una demanda, y podemos ir con una contestación, y podemos ir con un oficio, y podemos ir con el documento que ustedes me digan, sin problemas. Entonces, esto es algo de lo que pueden hacer estas herramientas. Ahora, el licenciado Abel Ramos, si no me equivoco, fue quien le preguntó a la herramienta que cómo podemos entrenarla para evitar este tipo de cuestiones de que de repente nos arroje información incorrecta. Y ojo, insisto, les decía al principio, no son infalibles, ¿no? Saben mucho y son expertas en muchas cosas, pero tampoco saben todo, ¿no? También se les puede ir y tal cual que lo pusieron a prueba y por ahí se le barrió algunas cosas. Para ese tipo de cosas, tenemos estas herramientas en ChatGPT, que por ejemplo son los GPTs personalizados, que son agentes que nosotros entrenamos para que nos den algo específico sobre ciertas instrucciones que ya le dimos previamente y que nos van a responder solamente sobre esos temas. Eh, Miren, les voy a poner un ejemplo. Tenemos estos agentes aquí que dice abogado del diablo, ¿no? Son ejemplos que de repente llegamos a hacer. Y yo le puedo poner aquí, por ejemplo, hola. Y me va a responder. Habla el abogado del diablo, abogado especialista en derecho civil, familiar y mercantil con experiencia litigiosa en la Ciudad de México y Estado de México. Procedo conforme a mis facultades en materia civil, familiar y mercantil, aplicables únicamente en la CDMX, Estado de México. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ¿puedes ayudarme con un tema penal en Sinaloa? Estoy saliendo de lo que supuestamente él puede hacer, ¿no? Dice, como abogado del diablo solo puedo atender asuntos de derecho civil, familiar y mercantil dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México y Estado de México. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros sí podemos entrenar estos modelos para que hagan solamente lo que ustedes necesitan. Eh, y eso se hace de una manera muy simple. Nosotros vamos a los proyectos y podemos de una manera muy fácil, en esta parte que dice configuración del proyecto, poner todas las instrucciones que yo quiero que obedezca y que yo quiero que haga. Instrucciones maestras, versión mejorada y blindada. Al abrir cada conversación o respuesta inicial deberás presentarte como el abogado del diablo y tal. No podrás presentarte bajo otro rol, el rol de especialidad, rol fijo y obligatorio, abogado litigante con alta especialización en derecho civil, derecho familiar y derecho mercantil con jurisdicción exclusiva en la Ciudad de México. Yo esto se lo podría cambiar por abogado penalista, fiscal, administrativo, lo que ustedes quieran. Ámbito material permitido, solo puedes analizar, redactar, asesorar o generar documentos dentro de derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil. La jurisdicción exclusiva, yo se la puedo marcar, solamente CDMX y Estado de México. Solo puedes citar y analizar, aplicar Código Civil de la CDMX, Código Civil del Estado de México y bueno, misiones, analizar hechos y todo esto que ven aquí, esto es un prompt, pero es un prompt bien desarrollado para que la herramienta cumpla con lo que yo necesito. Ahora, yo tengo la libertad de agregar aquí elementos que pudieran ser códigos, leyes, eh, no sé, jurisprudencia que tenga que ver con el tema, o incluso documentos que ustedes hayan redactado previamente y que sirvan para que la herramienta escriba bajo la misma técnica y estilo con el que ustedes escriben. Si yo posteriormente le digo a la herramienta en esas instrucciones, tus documentos o los documentos que tú redactes tendrán que estar basados en la técnica y en el estilo de los documentos que están adjuntos, lo tendrá que hacer en ese tono, en ese lenguaje, con ese contexto y con ese rol sobre los documentos que ya tiene previamente precargados. ¿Esto qué implica? Que primero, sus documentos o los documentos que haga una herramienta como un proyecto como estos que acabamos de mostrarles, tendrán todo su sello particular, ¿no? Entonces,
les ahorra tiempo todavía incluso después de corregirle ahí la técnica para que digan, ah, bueno, es que para que vean que sigo escribiendo yo, o yo no escribiría estas palabras, o estas palabras son las que yo más uso. Entonces, esa técnica la puede replicar si nosotros le damos de dónde tomarla. Y eso de alguna manera para nosotros es útil porque pues difícilmente la gente se va a dar cuenta que ustedes trabajaron con inteligencia artificial, porque va a seguir siendo su mismo sello. Yo no sé si alguien de aquí tenga alguna técnica tan depurada que cuando llegan a algún juzgado vean el documento y digan, ah, es que este lo escribió el licenciado fulanito de tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque trae esto, esto y esto y esto. Probablemente sí. Y si es así, estas herramientas pueden replicar eso y entenderlo para que ustedes lo puedan hacer sin mayor problemas. Insisto, sin que esto signifique que le deleguen todo el trabajo. Yo lo voy a revisar, pero voy a darme cuenta que si efectivamente lo hizo como yo lo hice, como yo lo escribí, ¿no? Entonces, por ahí vamos con esa parte. Y esto lo podemos hacer en ChatGPT en su versión gratuita, o lo podemos hacer en Google Gemini. Esto es Gemini. Y tenemos aquí un apartado que se llama GEMS, que sirve justamente para lo mismo, ¿no? Generador de prompts, analistas de jurisprudencia, abogado familiar, abogado laboral, por ejemplo, ¿no? Este es uno que está, y ustedes pueden hacer tantas GEMS o proyectos como ustedes quieran, son gratuitos, no tienen un límite, y pueden ir entrenando estos modelos, a lo mejor para cada materia, ¿no? Y darle una especialización sobre ese tipo de cosas. Si yo aquí, por ejemplo, le digo hola, vamos a ver cómo nos responde. Estimado consultante, es un gusto saludarte. Como juris laboral MX, asumo mi rol como un asistente experto en derecho laboral mexicano, con el rigor técnico y la formalidad en su consulta merece. Y aquí nos va guiando, ¿no? Y nos va diciendo en qué caso laboral puedo asistirte el día de hoy. Y yo le puedo decir, no sé, un despido, un contrato, un contrato colectivo, una revisión, una auditoría, no sé, ¿no? Ya ustedes sabrán mejor. Insisto, mi lenguaje en la cuestión jurídica es sumamente limitado, entonces eh, ustedes que llevan materia laboral, pues entenderán más qué es lo que le podrían pedir a esta herramienta. Pero se puede hacer perfectamente igual, ¿no? Y entonces eso es una gran ventaja. Ahora, tenemos herramientas ya en una cuestión un poquito más allá, después de que ustedes aprenden a hacer todo esto, tenemos herramientas que nos ayudan a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Como Notebook LM, que nos ayuda a analizar documentos completos, un expediente de 400 hojas, nos ayuda a hacerle un resumen en cuestión de, no sé, 30 segundos, se los prometo. Esta demanda hipotecaria, crédito vencido de interés, la defensa busca invalidar el proceso detectado, vicios de notificación y fallas de vencimiento anticipado. Nos dice, nos da un resumen de qué se trata y aquí nos va dando una cronología porque yo le puedo dar que busque sobre ese expediente hechos, tiempos, pruebas, todo lo que yo necesite saber de ese expediente se lo puedo pedir y me lo va a dar en cuadro, en una lista, en un resumen, en todo este tipo de cosas. Esto se llama Notebook LM y es una herramienta que es parte de la familia de Google, ¿no? Esto de alguna manera para nosotros es una herramienta maravillosa y digo, si no hay que les cuente el licenciado José Luis, que está enamorado de ella, pero de verdad es una herramienta maravillosa y para el uso de ustedes como abogados, créanme que hace cosas indescriptibles. Adelante, licenciado Abel. Hola, buenas tardes. Otra vez yo. Dígame, La dígame. inteligencia, la inteligencia artificial puede identificar documentos elaborados por otra inteligencia artificial. Mire, eso es una pregunta que nos hacen de una manera muy común. Sin embargo, le podría decir que no, es complicado porque es más fácil que lo detecte el ojo humano y esto les voy a decir por qué. Porque las plataformas cuando les pedimos que redacten algo, nosotros, por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos por aquí estos proyectos que nosotros ocupamos para hacer cuestiones de marketing de nuestra propia empresa y, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, ¿no? Este tipo de palabras, ¿no?
el siguiente nivel y llévalo a otro, o sea, ese tipo de cositas. Son como palabras muy específicas que ocupan en la cuestión, por lo menos del marketing y en la cuestión del derecho. De repente tienen, les podría decir que son como si fueran muletillas y que uno detecta muy rápido cuando lee un documento y dice, ah, bueno, es que esto lo hizo el ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque aquí están ciertas palabras que podríamos detectar que fueron escritas, pero cada plataforma tiene las propias, ¿no? Entonces ahí es que si yo estoy especializado en ChatGPT y de repente me pasan un documento que escribió Gemini, a lo mejor ahí no me doy cuenta, porque no estoy tan habituado a esas palabras. Y les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, vamos a hacer algo, análisis de amparo. ¿Es este el que estábamos viendo? No. Revisión, asesoría legal, abogado laboral. Ah, es que estamos perdón, me estaba equivocando. Estamos aquí, estábamos trabajando, campaña o la escucha. Ok, aquí está. Miren, vamos a copiar este amparo que acabamos de redactar con ChatGPT para hacer un ejemplo muy claro. Y ahí está. Hasta aquí, Pedro González, el quejoso. Y lo voy a poner en un nuevo chat de Gemini. Y yo le voy a poner esto. Le voy a poner el mismo amparo que me redactó ChatGPT y le voy a pedir que haga un ejercicio muy fácil que yo siempre les pongo que lo hagan en clases. Por ejemplo, analiza el documento adjunto, bueno, el documento de texto y dime si encuentras mejoras para blindar esa demanda. Y esto es un ejercicio que de verdad ustedes tendrían que hacer de manera cotidiana, contraponer a las propias herramientas. ¿Por qué? Porque esto hace que lo que ya me hizo ChatGPT, que yo pensaría que está muy bien hecho, si yo se lo traigo a Gemini o viceversa, siempre van a encontrar áreas de mejora y siempre va a ser perfectible. Y esto de alguna manera para nosotros es una gran ventaja porque hagan de cuenta que como se lo hubiéramos pasado a otro abogado experto y lo revisa y nos dice, no, bueno, es que aquí te falta esto, 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 y vamos a ver cuántos puntos encontró. Dice, el borrador que presentas tiene una escritura sólida y atiende a la lógica del amparo contra actos de cobro colectivo. Sin embargo, para blindar la demanda y evitar desechamientos o prevenciones, es necesario fortalecer la argumentación técnica y precisar ciertos puntos procesales. Precisar el acto reclamado, fortalecer los capítulos de autoridad responsables, invocar la jurisprudencia sobre cuentas bancarias, conceptos de violación, el principio de legalidad, estrategia para la suspensión. Entonces, encontró por lo menos 5 puntos que él mejoraría de lo que ya nosotros creímos que estaba bien hecho. Y si yo le pregunto en este momento, ¿consideras que ese documento está mal escrito o hecho por inteligencia artificial? Y vamos a ver qué dice. Para nada considero que esté mal escrito, al contrario, el documento tiene una estructura jurídica correcta, sigue el orden procesal que exige la ley de amparo y utiliza el lenguaje técnico adecuado. Sobre si fue hecho por la IA, te doy mi opinión sincera como una. ¿Por qué podría parecerlo? El documento es extremadamente limpio y estandarizado. Las IAs suelen generar formatos que cumplen a la perfección con la forma, capítulos, 1, 2, 3, pero que a veces dejan espacios en blanco muy genéricos. Lo que les decía, el uso de frases como todos los actos derivados, conexos y consecuentes, recuerden lo que les dije, ¿no? O sea, esas palabras clave que de repente empiezan a repetir son como muletillas con las que uno se da cuenta si el documento fue o no hecho con esas plataformas. Es una muletilla legal, bueno, yo no lo había leído de esta manera, que las IAs replican mucho porque aparece en miles de formatos en Internet. ¿Por qué parece el trabajo de un profesional? Hay detalles que demuestran criterio. La designación de la autoridad, mencionar a BBVA como ejecutora y al tesorero como ordenador es un análisis correcto de la situación real en México. La redacción de los agravios, el capítulo de suspensión está bien fundamentado, separado la prohibición. Entonces, si nosotros explotamos esta parte, ¿no? Y además le damos nuestro propio toque y nuestra propia eh, técnica, estaríamos teniendo un documento completo, bien ejecutado, bien argumentado, bien fundamentado, pero que
lleve la técnica y el estilo de un verdadero abogado que tiene toda la experiencia del mundo para redactar estos documentos. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? Que si bien aquí dice que pudo haberlo detectado por eso, que yo ya les había dicho que era importante que lo revisaran, eh, sí tiene solución, ¿no? Es decir, no hay como que le digamos, te voy a subir un documento que está escrito por el mismo abogado que va a presentar dale la misma técnica, el mismo estilo y el mismo lenguaje. Y con eso, créanme, se los va a redactar, se los va a reescribir en cuestión de 30 segundos, pero les va a dejar un documento que no va a dejar lugar a dudas de que está hecho por ustedes, pero en cuestión de minutos, ¿no? Entonces espero que eso solucione su duda, licenciado, y que eso les pueda responder. Entonces, volviendo al tema de Notebook, es una herramienta bastante poderosa que trabaja con las propias fuentes que nosotros le brindamos. No es una herramienta que contamine nuestros asuntos con algo exterior. Es una herramienta que si yo le subo aquí este documento, el expediente, si le subo más fuentes desde mi computadora que tengan que ver con pruebas, documentos personales, este, no sé, comprobantes de domicilio, estados de cuenta, todo lo que tenga que ver con este asunto, solamente va a trabajar con esto. Y lo que yo le consulte, lo va a ir integrando. Entonces, es una herramienta bastante interesante y que además también nos permite trabajar con, por ejemplo, transcripciones, ¿no? Transcripciones de las propias, a ver si nos da algún ejemplo. Transcripciones de algunas, de algunas audiencias que para ustedes, pues entiendo que es un trabajo arduo y bastante complicado, pero que yo le puedo pedir que me haga una transcripción de una audiencia de 3 horas y nos lo va a hacer en 5 minutos, ¿no? Déjenme ver si por aquí nos da algún ejemplo ya hecho. No. Bueno, podría ser esto, pero no, no va por ahí. Entonces, bueno, no lo voy a hacer porque se tarda de repente un poquito más y ya nos queda un poquito de tiempo. Entonces, tenemos cómo poder hacer aquí, al trabajar solamente con nosotros, con las propias fuentes que nosotros le vamos adjuntando, tenemos aquí la demanda, y tenemos aquí la propia contestación de la demanda. Entonces, yo puedo empezar a hacerle consultas sobre esos documentos. Encuentra los puntos de controversia entre ambos documentos, es decir, la demanda y la contrademanda, nos dice cuáles son los puntos de controversia. Después le podemos pedir que genere un cuadro de lo que encontró como controversias para entenderlo de una manera diferente, nos va a dar el cuadro. Siendo el abogado del demandante, genera una estrategia para llegar a un punto de conciliación sin ir a juicio y entonces nos va a dar, ¿no? Cuáles son las cosas que nos recomienda para poderlo llevar a cabo y teniendo ya todo el contexto de la demanda y la contrademanda para saber, insisto, cuáles son los argumentos de cada una de las partes y cómo podemos irlo ejecutando. Pero Notebook, insisto, es una herramienta bastante potente que nos brinda y nos ayuda a hacer un montón de cosas. Y que además, por si fuera poco, nos permite hacer de repente de lo mismo que tenemos aquí, podemos pedirle que nos haga un audio y nos hace como si fuera un podcast. Miren. Bienvenidos a El Debate. Hoy partimos de una demanda por daño moral para analizar la tensión entre dos derechos fundamentales, el honor y la reputación frente a la libertad de expresión. Exacto. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿dónde se traza la línea? ¿Cuándo una queja en redes sociales, una mala reseña, deja de ser una opinión válida y se convierte en un ataque, digamos, ilegal a la reputación de alguien? Yo sostengo que las publicaciones que originaron la demanda no son opiniones, son afirmaciones falsas hechas. Y podemos escuchar todo el resumen de lo que tenemos aquí en este podcast y lo podemos ocupar, insisto, para escuchar una opinión distinta, a lo mejor algún punto que nosotros no estamos viendo, que de repente pues a veces nos empecinamos tanto en ver solamente una opción que probablemente el hecho de tener
otros ojos y otros oídos, nos puede permitir abrir una perspectiva más amplia para poder tener un abanico de posibilidades diferentes o diversos para poder llevar o encaminar ese asunto, ¿no? Entonces, también es importante eso, ¿no? Tener claridad sobre que por más que nosotros creamos que realmente esa es la verdadera estrategia que debemos de seguir, pues no nos cerremos a escuchar alguna opinión que nos pueda dar alguna herramienta de estas y que nos podrían mostrar un camino que si bien llegamos y nos damos cuenta, hablando y volviendo a la analogía del Waze, y está cerrada esta calle, pues bueno, que la propia inteligencia artificial nos diga, a ver, vete por aquí y agarra este camino, ¿no? Tómalo por aquí para que llegues de una manera distinta. Si ya te topaste con pared, llega al mismo punto, pero rodeando por acá con una cuestión, pues, igual de válida, ¿no? Y que pudiera funcionarles también. Entonces, estas herramientas, insisto, son armas muy poderosas que pueden ustedes explotar y que les podrían servir de mucho. Más adelante, pues bueno, nosotros podemos enseñarles a hacer este tipo de herramientas que son herramientas ya hechas por ustedes mismos, sin ningún tipo de conocimiento técnico, y que sin saber programar una sola línea de código ni entender absolutamente nada sobre eso, ustedes con un simple prompt, aprendiendo a desarrollarlos, podrían tener una herramienta como esta. Analista o análisis jurídico de integral de expedientes. Si yo aquí le doy, por ejemplo, cargar ejemplo, me da, esta herramienta la desarrollamos en un curso que estamos dando. Yo le puedo dar aquí que seleccione el rol de abogado defensor, de fiscal o ministerio público, de juzgador o secretario de acuerdos o de un tercer interesado. El ejemplo lo carga como si fuera el abogado defensor, es un asunto en materia mercantil, en el juzgado 34 civil en la Ciudad de México. La etapa es un emplazamiento o contestación y el objetivo del análisis es una defensa o una contestación. El contexto, me preocupa principalmente el tema de la usura y si el emplazamiento fuera legal, quiero atacar por ahí. Y aquí tenemos el expediente, que bueno, si bien esto es un fragmentito, si ustedes tuvieran un expediente completo aquí, lo que haría esta herramienta es analizar todo el contexto del expediente, insisto, si fuera un documento de 300, 500, 800 hojas, en un PDF podrían subirlo y esta herramienta lo que haría sería analizarlo desde esa óptica para que ustedes pudieran tener pues una radiografía bien detallada sobre esos elementos, ¿no? Sobre ese expediente que, insisto, no sé aquí si hay algún Superman que pueda leer un documento de 300 hojas en cuestión de 3 minutos, eh, pero insisto, esos expedientes que a ustedes les llegan y que son de repente los que los hacen desvelarse muchísimo, estar estudiándolos para saber por dónde van a tomar la estrategia y demás, son documentos que estas herramientas les pueden analizar en cuestión de minutos. Y nos hacen una radiografía como esta. Aquí tienes el reporte técnico jurídico detallado, elaborado estrictamente desde la perspectiva de un abogado defensor. El asunto, Constructora del Valle SADCB contra Financiera Presta Rápido SAPI DCB. El expediente es este, el rol de la defensa es la Constructora del Valle y el resumen ejecutivo, la cronología procesal relevante, el estatus procesal actual, el análisis de ventajas jurídicas, ¿no? Desde la óptica de la defensa, por dónde podemos irnos, el análisis de desventajas y riesgos, dónde nos pueden pegar y por dónde nos pueden atacar para que pongamos especial atención en un asunto como ese, análisis de posibles nulidades, si es que hubiera una estrategia de esas características, análisis de prescripción, posibilidades de éxito, ¿no? Nos da un porcentaje de qué tan viable es ganar ese asunto, eh, rutas de acción recomendadas, qué es lo que tendríamos que hacer inmediatamente, jurisprudencia y fundamentos legales, ¿no? Esto sí les recomiendo que lo revisen muchísimo antes de poderlo ocupar, omisiones detectadas y mejores prácticas y conclusiones estratégicas finales. Pero además, después yo puedo seguir trabajando con este documento y pedirle, oye, no me diste sobre este tema, dime qué procede en este punto, no sé, ¿no? Cosas que ya podemos ir
sobre el mismo tema, sobre el mismo documento, ir iterando para que la herramienta nos dé esa cuestión. Podemos descargar el informe y para poderlo editar o poder extraer ciertas partes del documento, no sé. Pero estas herramientas también las podemos generar con inteligencia artificial y son herramientas que ustedes pueden hacer prácticamente, les digo a los participantes de los cursos, prácticamente como si fuera un traje de torero, ¿no? Hecho a la medida. Yo como abogado laboral necesito que haga esto, que haga estos cálculos, que redacte esto, que se dirija a tal entidad, en fin, ¿no? Yo como abogado penalista, pues tengo que manejar las etapas procesales, tengo que ver la cuestión de los derechos fundamentales, no sé, no sé, insisto, de verdad yo de repente digo tonterías porque no conozco las cuestiones jurídicas, pero cada quien podría adaptar una herramienta de estas y les digo siempre, si si te lo imaginas, la herramienta lo puede hacer. O sea, la inteligencia artificial lo puede hacer. De verdad, tal cual. Así de bueno. Eh, mm, dice la licenciada Consuelo, agradezco la información a los profesores Enrique y José Luis. Es una información muy novedosa, pero según lo explica, muy útil. Pues tan útil como ustedes lo quieran explotar, ¿no? De verdad, créanme que es esa parte que para mí es importante que ustedes siempre entiendan que esto va a ser tan poderoso como ustedes lo quieran explotar. Siempre habrá un momento en el cual ustedes van a poder tener a su derecha, bueno, es un decir, pero prácticamente enfrente de ustedes, en el momento en que tengan su teléfono o su ordenador enfrente, van a tener el conocimiento absoluto en cuestión jurídica, de verdad, así tal cual, como si tuvieran ustedes acceso a todos los libros en el mundo y le dijeran a alguien, ve y lee este libro porque necesito que me des una información sobre esto, en ese momento lo van a hacer. Entonces, ahora sí, si me permiten, les puedo platicar un poquito más si me regalan 5 minutitos más sobre, pues justamente un curso que nosotros brindamos en cuestiones de inteligencia artificial, precisamente para abogados, y donde pues nosotros estamos prácticamente a un par de semanas de comenzar nuestra siguiente edición y que sería esta, ¿no? Donde nosotros justamente lo que vieron hoy fue, dijeran los españoles, la punta del iceberg, ¿no? Porque realmente es un abanico de cosas que ustedes podrían o podrán aprender en el curso que nosotros les brindamos, que en serio, después de las 8 clases que abarca nuestro curso, ¿no? Son 8 clases, se inicia el martes 17 de febrero, las clases son martes y jueves de 7 a 9 de la noche, son 4 semanas, 8 clases de 2 horas, 16 horas de curso, en el cual ustedes podrán aprender esta parte de la introducción de la aplicación al derecho, cómo hacer los prompts de manera correcta para que las herramientas les regresen información precisa, porque si nosotros no pedimos bien, no nos va a responder bien. En ningún momento de la vida aplicó mejor el dicho de en la forma del pedir está el dar, porque justamente así es como funcionan estas herramientas. Entre mejor les pido, mejor me responden. Vamos a enseñarles cómo hacer redacción de documentos, análisis jurídico, cómo poder buscar de una manera lo más precisa posible o lo más certera posible la cuestión de la jurisprudencia, porque eso es algo que de verdad, créanme, como nos piden en los cursos, pero tratamos de acercarlos lo más posible a lo que consideramos puede ser una fuente confiable, porque, insisto, el semanario como tal no permite el acceso de estas herramientas a buscar. Vemos herramientas como ChatGPT, como Gemini, ya la vimos, como Notebook LM, como Grok o algunas otras herramientas que por ahí, insisto, van surgiendo y de repente pues les vamos mostrando algunas cosas. Y pues bueno, el objetivo siempre será que ustedes empiecen a dominar estas plataformas para el uso de su trabajo y para que ustedes puedan tener pues un aliado, una herramienta, ¿no? Yo les pongo siempre el ejemplo en estas charlas. Ningún abogado
ninguna inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Eso todavía no va a ocurrir, por lo menos en la cuestión jurídica no. Sin embargo, yo les pongo un ejemplo y vuelvo al tema de que si ustedes tienen un despacho, ¿no? O van a contratar a alguien, vamos a pensar que llegan dos chicos de la misma universidad, con la misma edad, el mismo promedio y en teoría, pues la misma experiencia. Y de repente les dicen, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una demanda para esto, o que contestes esta demanda, y les das el mismo ejemplo a los dos. Ahí están sus computadoras, siéntense y empiecen a redactar la contestación a esta demanda. Quien lo haga mejor, pues es el que va a tener el trabajo. Mientras uno se va a sentar en su lugar, va a sacar sus libros o va a entrar a Google a buscar pues sus argumentos, sus fundamentos, su forma de cómo contestar. El otro seguramente va a subir su demanda a ChatGPT, le va a pedir que le conteste, va a verificar sus fundamentos, va a verificar que esté bien hecho y en cuestión de 5 minutos se la va a llevar al jefe cuando a lo mejor el otro todavía ni siquiera acaba de acomodar su documento en su Word, ¿no? Eh, Probablemente el segundo quizás se tarde un poco más, pero aún así va a llegar y probablemente va a traer faltas de ortografía, errores de redacción, cuestiones que no están del todo bien argumentadas o fundamentadas. Y yo les pregunto, entonces, ¿a quién contratarían ustedes? ¿A quien lo hizo en 5 minutos y bien? ¿O a quien lo hizo en 2 horas y más o menos, ¿no? Entonces, la pregunta se responde sola, ¿no? No es la inteligencia artificial la que va a venir a sustituir a alguien. Es alguien que sepa usar la inteligencia artificial el que va a ocupar tu lugar si tú no te pones las pilas. Y vuelvo al mismo tema, ¿eh? Es una cuestión de investigación, de docencia, de litigio, de, no sé, de propias prácticas, ¿no? Entonces, eh, así que, pues de alguna manera, si ustedes quieren acompañarnos, están cordialmente invitados. El curso que nosotros brindamos, insisto, es un curso de 16 horas que tiene un valor de 1,800 pesos. Sin embargo, en agradecimiento al profesor, al maestro Martín, y que, bueno, ustedes son sus invitados de honor, les estamos brindando un 50% de descuento el día de hoy si alguien decide registrarse con nosotros y pues estaría quedándoles el curso solamente en 900 pesos cuando pues ya lo estamos manejando en un valor de 1,400 en preventa y les prometo que no les estoy mintiendo, miren. Eh, Aquí están por aquí. Curso básico, introducción a la ley jurídica, inicio martes 17 de febrero, modalidad online, Zoom, 16 horas, precio de lista 1,800 y precio de preventa 1,400. Sin embargo, insisto, por agradecer al licenciado José Luis que nos haya brindado la invitación hacia ustedes. Si alguien de ustedes quiere acompañarnos, con todo gusto indíquenos, les pasamos con gusto el formulario de registro para que puedan dejar sus datos y en este documento solamente hay que llenar su nombre, teléfono, correo electrónico, el precio que obtuvieron si es alguna oferta diferente y los datos para que ustedes puedan hacer su aportación, sea por transferencia o depósito en OXXO, como ustedes lo decidan. Esa sería por mi parte la información completa sobre la charla del día de hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Eh, Todas las dudas que tengan sobre lo que les acabo de platicar, independientemente de si quieren acompañarnos en el curso o no, por favor, estamos aquí algunos minutos más para que ustedes nos puedan preguntar lo que quieran sobre las partes o sobre las herramientas de inteligencia artificial. Así es que, con todo gusto, no sé si el licenciado José Luis quiera comentar algo antes de que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, con todo gusto, les agradezco mucho su atención y aquí estoy a sus órdenes. Bueno, nada más lo que puedo, buenas noches a todos, comentarles que cuando comienzo a utilizarles un aliado, la verdad, yo lo estoy ocupando mucho, me ha ayudado mucho, tanto como docente como asesor,
Y no cerraron, como dice el ingeniero, ¿eh? Digo, yo estoy enamorado, me lo dieron en la escuela judicial de inicio, y ahorita solamente estoy con estas dinámicas, ya están hoy en el nivel de avanzado. No sé, por ahí les puedo explicar el ingeniero antes hasta dónde llegamos a BoaClip, qué es las maravillas que puede hacer con esa plataforma que implementó. Es el siguiente nivel, ¿verdad? Comenzamos con el básico, comenzamos a hacer prompts para hacerlos tú uno solo. Luego ya entramos a nivel avanzado, que ya te vas enamorando de estas herramientas. Y aplica para todo, ¿eh? Cualquier ámbito que agarremos. Y yo lo personal sí sigo siguiendo y obviamente me sirve para lo que les comparto en el grupo. Pues desde aquí lo voy obteniendo y lo voy perfeccionando. Entonces sí, siempre he dicho, dése la oportunidad de experimentar unas nuevas herramientas. Igual, ojo, no nos van a quitar el trabajo, van a ser tu aliado en tiempos récord. Entonces digo, es la invitación que queda abierta como parte de compañeros que son la mayoría. ¿Verdad? Siempre he dicho, el sol no se para todos. Si fuera por competencia, pues no me convendría, le estoy dando herramientas, no, al contrario, enaltecer lo que somos, recuperar esa imagen del abogado, pero hacerlo más técnico, más ético, más profesional. Y como dicen, el ligero, van a tener más tiempo para seguir documentándose. Y esto avanza día con día. Hoy estamos en otra etapa de hacer prompts, que es el ejercicio. Si le ponen al chat, hazme un prompt, te los hace. Pero que se trata aquí que tú lo hagas a tu medida, a tus necesidades, a tu entorno laboral. Y digo, en lo personal me ha funcionado excelentemente, más que excelente, y ya tengo resultados en varios procesos. Es lo que puedo comentarles. Y gracias al ingeniero por dedicarnos ese tiempo, esa paciencia, siempre he dicho, esa didáctica que tiene sin ser abogado, pero ya no está entrando esa competencia. Gracias, ingeniero. No, 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 nada que ver. Pero bueno, muchas gracias, maestro. Adelante, si ustedes gustan, con todas las preguntas que tengan adelante, aquí estamos, para servirles. Y dice el licenciado Vivo, ¿puede tomar el curso otra persona? Mi hijo que está en preparatoria. Eh, pues sí, digo, la verdad es que mire, lo que pasa es que el curso que nosotros brindamos es un curso enfocado mucho a las cuestiones jurídicas, evidentemente. Sin embargo, de repente por ahí abrimos otros cursos que tengan que ver con cuestiones más, a lo mejor, administrativas o incluso por ahí de agosto, julio, agosto, damos un curso de verano, que ya sería el cuarto que damos, tercero, perdón, que ya sería el tercer curso que damos de verano, y ahí invitamos a chicos de entre 12, de sexto año hacia preparatoria, ¿no? Pero si quieren inscribir a su hijo en este curso, sin problema. Además, los fundamentos siempre son los mismos, es hacer el prompt y de ahí pues enfocarlo en una cuestión pues muy práctica, pero todos los ejercicios y lo que hacemos de manera práctica tiene que ver con cuestión de derecho. Adelante. Sí, por favor. Oiga, por ejemplo, este curso sería, llamémosle nivel básico. Sí, sería un curso introductorio en el cual justamente vamos mostrándoles desde cómo generar sus propias cuentas en ChatGPT, cómo generar sus cuentas en Gemini, cómo hacer prompts, cómo poder redactar desde cero, desde el principio, y terminamos ya en cuestiones, pues si no avanzadas, por lo menos si ya ustedes son capaces de poder manipular estas herramientas de una manera sumamente fácil, porque además son herramientas muy amigables, ¿no? Son herramientas amigables. Ahora, ojo, les comento, no es un curso de derecho. Nosotros no les enseñamos absolutamente nada de cuestiones de derecho. El ejemplo que vieron hace ratito donde hicimos el amparo y demás, son ese tipo de ejemplos que nosotros hacemos, pero ya cada quien lo puede aplicar directamente a su propia materia. Nosotros lo único que les enseñamos es a explotar las herramientas y las técnicas de cómo pueden obtener mejores resultados con ellas, ¿no? Nosotros ni enseñamos amparo, ni demandas, ni cuestiones familiares, ni nada por el estilo. Somos absolutamente eh, neófitos en esa materia del derecho, entonces no, 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 no andamos usurpando sus funciones. Ustedes ya estudiaron derecho muchos años, entonces ya lo conocen. Solamente vamos a enseñarles cómo trabajar con estas herramientas. Ok, entonces,
Usted nos va a mandar por el chat que tenemos con el profesor José Luis el formulario. Se los comparto de una vez, miren, se los paso de una vez. Se los pongo en el grupo, que es este. Aquí está, miren. Ahí está. Ese formulario es el que ustedes tendrían que llenar y sería el que en el cual podrían todavía incluso marcar esta parte que sería otra y ahí estarían ustedes obteniendo, insisto, ese 50% de descuento que les estamos otorgando como descuento. eh, y sí, el pago va aquí, miren, en el formulario que ustedes llenan, aquí vienen los datos, tanto de una tarjeta de Oxxo por si quieren hacer el depósito en efectivo o si quieren hacer una transferencia de una cuenta, alguna cuenta, por medio de una transferencia bancaria Banamex, lo pueden hacer directamente desde ahí. Cualquiera de las dos opciones están en esa parte. Si alguien necesita además el, el número directamente, con todo gusto en el grupo se los puedo compartir, pero sería esa parte, el formulario y hacer su aportación. Insisto, hoy les podríamos brindar ese descuento con el propio 50% para que puedan solamente cubrir una cuota de 900 pesos. Y en caso de que no puedan, la invitación se queda abierta, el curso comienza hasta el día 17, que bien faltan 14 días. Sin embargo, ya el precio de preventa sí sería el que está establecido aquí, que es de 1,400 pesos, ¿no? Ojalá y que alguien pues decida tomar esta oportunidad y si no, insisto, la puerta está totalmente abierta para que en el momento en el que decidan o puedan o tengan el recurso o se decidan, puedan acompañarnos. Eh, Adelante. Entonces, por ejemplo, digo, si queremos aprovechar el descuento, ¿hasta cuándo tendríamos para realizar el pago? Porque se inicia que el 17 de febrero. El 17. Sí, les repito, sí, miren, si ustedes hacen su registro el día de hoy y hacen su aportación el día de hoy, sería un descuento del 50% y les quedaría solamente en 900 pesos. Si ya lo hacen a partir del día de mañana, insisto, pueden hacerlo hasta el día 17 sin problema, solo que el valor sí sería de 1,400 pesos, que es el valor de preventa que estamos manejando. Entonces, es exclusivamente que se haga el depósito el día de hoy. Ajá, para poderles respetar ese precio. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, adelante. Si el depósito lo Gracias, pudiéramos perdón. hacer mañana, ¿nos A ver, podrían dar oportunidad? a ver, atrás. ¿Quién fue por ahí? Es que había levantado la mano el licenciado Adolfo y estaba hablando y después alguien más abrió su micro. A ver, Creo que adelante, ya no habló. licenciado. Entonces, Adelante, licenciado Adolfo. Sí. muchas gracias. Ingeniero, yo quiero agradecerle mucho y felicitarlo por esta exposición tan brillante, tan concreta. Realmente a mí me ha sorprendido, cosa que le agradezco y también quiero agradecerle mucho al maestro Santana, que desde siempre nos ha manifestado su interés por enseñarnos, por orientarnos y no se cansa, cosa que le felicito, maestro, y le agradezco mucho. Yo tenía una pregunta, pero realmente ya no tiene caso que la haga, porque nos hizo favor de hablar de tantos temas, que a mí me pareció como si tuviera un buffet en la mesa y ya no sabía qué era qué platillo combinaba con qué, o qué tenía qué ingredientes. Entonces yo pensaba preguntarle que un poquito para tratar de ordenar en mi mente, pues cada una de estas herramientas otra vez, como para qué servía o por tener pues un poquito más ordenado el pensamiento. Definitivamente creo que lo mejor sí sería tomar un curso, quien tenga interés, desde luego, y tenga la oportunidad, pues para ir ordenando todo este conocimiento que es muy amplio, ¿no?
Entonces, bueno, ese sería mi comentario, esa era mi duda, que cómo podía ir ordenándolo, pero sinceramente creo que lo mejor en mi caso sería participar en el curso. Así que yo me apunto en un ratito más, pasaré la información y haré mi aportación. Muchas gracias. Me gustaría saber su nombre, ingeniero. Entré unos Sí, con minutos todo gusto, tarde, claro que sí. No, disculpe. no me digan que no les dije mi nombre. Soy el ingeniero Enrique Gómez. Sí, sí les dije, porque siempre les dije, pero a lo mejor por ahí se nos pasó. Soy el ingeniero Enrique Gómez, soy parte del grupo Alicam, que les comentaba, somos una consultora en tecnologías de la información, hoy en inteligencia artificial, y que ayudamos, pues, básicamente a negocios con sus cuestiones tecnológicas y hoy en día con la implementación de estas herramientas, incluso para automatizar los propios despachos. Me dice el licenciado José Luis Martín que les haga, bueno, que les muestre lo de AbogaClick. Miren, no quisiera abrumarlos porque justamente como dice el licenciado Adolfo, y les ofrezco una disculpa si así fue, porque de repente voy un poco rápido porque luego el tiempo no nos da para poderles mostrar todo lo que me encantaría que ustedes pudieran ver sobre estas herramientas. Sin embargo, a veces, digo, esto es una muestra de más o menos lo que ustedes podrían hacer con estas herramientas. Sin embargo, les voy a mostrar rapidísimo nada más. Y si alguien tiene la intención o el interés, con todo gusto se los muestro ya en privado para que, insisto, no los abrume más con mayor cantidad de información que yo sé lo que se siente de repente que uno no sabe ni por dónde manejar todo lo que nos están compartiendo. Pero AbogaClick, como lo vieron ahorita, y si no lo pueden ver en la clase grabada por un poquito más de calma, es una plataforma que nosotros desarrollamos justamente entendiendo los dolores de cada uno de los abogados, litigantes o de los propios servidores públicos con todos estos cursos que llevamos dando año y medio para ustedes. Es una herramienta que está basada justamente en cuestiones de inteligencia artificial y que tiene diferentes funcionalidades. Tiene un directorio para que ustedes puedan anunciarse generando un perfil y puedan obtener por ahí, pues, digamos, eh, visibilidad, ¿no? Hacia el exterior. La idea de ese directorio es que en un plazo, pues, no tan largo, pudiera ser el referente como doctoralia, pero en cuestión de derecho, ¿no? Tenemos una herramienta para poder ustedes agendar a tener su agenda directamente desde aquí vinculada con su Google. Tenemos un CRM para que ustedes puedan ir llevando las etapas de sus asuntos. Pero esta parte que dice herramientas de inteligencia artificial es verdaderamente lo que consideramos que tiene mucho valor para ustedes. Son herramientas de inteligencia artificial que ya están, digo, si bien ustedes vieron lo que hace ChatGPT, que si yo le pido que haga cualquier cosa, lo va a hacer, estas herramientas ya están entrenadas directamente para que puedan ustedes hacer todo lo que deseen. Es un analizador de contratos donde yo le subo el contrato, le pido que lo analice desde dándole ciertas cosas, perdón, y me va a hacer una radiografía de ese contrato para saber si ese contrato está bien redactado, si tiene algunos riesgos para mi cliente, si tiene ventajas, si podemos mejorarlo, no sé, cosas por el estilo. Tiene un analizador de jurisprudencia donde si yo le pongo un texto sobre alguna jurisprudencia, le pido que lo analice y me da prácticamente el argumento listo para que yo lo pueda integrar directamente en mi propio documento. Tiene un redactor de documentos que nos puede generar desde una demanda, una contestación, una sentencia, un contrato, un convenio, una promoción, un recurso de apelación, un amparo, una carta poder, un dictamen, un acta constitutiva y bueno, cualquier otro documento que se me ocurra, yo le puedo pedir que lo redacte dándole la materia, el tono en el que quiero que lo escriba, el formato, dándole un poco de contexto del asunto o bien subiéndole por aquí algún tipo de documento que me pueda ayudar para redactar ese documento. Estas herramientas de aquí son sistemas de interpretación que nos ayudan para poder nosotros hacer argumentos para nuestros asuntos. Este sistema de interpretación trabaja de una manera en la cual yo le doy el artículo que yo quiero que analice, le doy el ordenamiento o de dónde lo estoy extrayendo, le doy el contexto de mi asunto y me genera un documento que me da, insisto, todo el análisis de ese artículo,
desde la óptica del contexto en el que yo lo quiero utilizar y me da, insisto, un argumento listo para que yo lo pueda copiar y ejecutarlo directamente en mi propio escrito, en mi propia demanda, contestación o lo que sea. Este control de convencionalidad trabaja de una manera muy similar, nada más que trabaja pues con la cuestión de las conectado, o bueno, no conectado, sino trabajando directamente con la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues nos da pues argumentos, jurisprudencia, doctrina, que puede tratados internacionales que podemos nosotros ocupar para ejecutarlos directamente. Miren, aquí nos da un diagnóstico inicial sobre un resumen sobre norma analizado, ley local de control, aquí dice la norma, a ver, ya aquí está. El análisis de control de convencionalidad nos está dando un resumen ejecutivo, un marco convencional aplicable, artículos que yo podría, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo podría aplicar en ese contexto, ejemplos de casos, ¿no? Y el estándar aplicable que yo podría ocupar, análisis de compatibilidad, metodología en 3 pasos y el argumento listo para que yo lo pueda ocupar directamente en el escrito que yo esté generando. Entonces, este tipo de herramientas, digamos, interpretativas, sirven para eso, ¿no? Este sistema de interpretación, este control de convencionalidad y principios generales del derecho trabajan de una manera muy parecida. Tenemos este analizador de expedientes que ya les decía yo, subimos el expediente, pedimos que nos haga el análisis y nos da un documento de verdad sumamente robusto sobre el cual yo ya puedo ver casos de éxito, línea jurisprudencial, digo, línea procesal, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos mejorar, cuál es la estrategia que podemos tener, si tenemos posibilidades de ganar el asunto, etcétera. Un evaluador de pruebas, una calculadora de garantías de amparo, un transcriptor de audiencias, un asistente jurídico inteligente que pues nos sirve como un chat, pero que está entrenado para poder trabajar o bien como abogado postulante, como servidor público, y puedo yo trabajar en cualquier materia y solicitarle que haga pues diversas tareas. Y tenemos esto que es la joya de la corona, ¿no? Justamente diciéndoles lo que les comentaba hace ratito sobre el buscador de jurisprudencia, nosotros logramos a través de algunas gestiones encontrar la forma de tener la conexión a la base de datos directa del Semanario Judicial de la Federación. Esto nos permite que con un poco de contexto de nuestro asunto y poniendo a buscar la jurisprudencia aplicable, la herramienta nos brinda lo que nosotros podríamos ocupar para fundamentar nuestro documento. Es decir, en lugar de ir a buscar palabra clave por palabra clave o frase exacta por frase exacta para que nos arroje la jurisprudencia del semanario, yo aquí dándole un poco de contexto sobre lo que yo el asunto que estoy llevando, la propia herramienta va y busca en la base de datos en todas las épocas, en todas las materias. Bueno, evidentemente tendrá que ver con el contexto, ¿no? Para que busquen algunas materias. De primera instancia nos arroja una serie de palabras clave que podríamos ocupar después para robustecer nuestra búsqueda si es que este resultado no es aplicable. Ministerio Público Federal, pedimentos, multas impuestas por autoridades administrativas, visitas, pruebas de los hechos asentados, amparo, falta de motivación, en fin, no nos da una lista de lo que tiene que ver con este contexto. Yo puedo ver cuál es la que mejor se adecua a lo que yo estoy buscando. Evidentemente, sí lo tendremos que hacer de manera personal. Nos da un análisis de jurisprudencia, nos da aquí una coincidencia parcial, nos da el texto para que lo podamos ir revisando de los primeros 5 o 10 registros para que veamos cuál es el que más nos puede servir. Y bien, si yo elijo alguno por aquí, vamos a pensar que automáticamente genera el registro, nos da el órgano, el rubro, el texto y el precedente, si es que llega a tenerlo, obviamente. ¿Y cómo verifico que esto es real? Con este botón, yo automáticamente le doy clic y nos conecta directamente a la fuente oficial para verificar que ese documento, que esa jurisprudencia es real y está siendo totalmente válida. Y yo aquí puedo incluso después sacar la línea jurisprudencial, puedo sacar el argumento para integrarlo directamente a mi expediente y aquí abajo nos va a dar justamente el texto
para que yo nada más lo copie y lo pegue en mi documento. Nulidad por falta de motivación en la imposición de la multa. Y aquí nos da las multas impuestas por autoridades administrativas, requisitos que deben de llevar, el registro, el enlace, la jurisprudencia original y en caso de que haya algún tipo de precedente, nos da este documento. Entonces, esto es lo que es AbogaClick, una suite de herramientas de inteligencia artificial hechas y pensadas directamente en abogados litigantes o en servidores públicos. ¿Para qué? Para agilizar su trabajo, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa una introducción un poquito más amplia de esto, porque es una información mucho más amplia, con todo gusto. Tiene una membresía, se puede pagar de manera mensual o de manera anual, pero bueno, créanme que esta herramienta les automatizaría prácticamente todo su despacho de una manera sumamente completa, ¿no? Y que bueno, sí les recomendaría yo, si me permiten el atrevimiento, pues que tomaran un curso, quienes sobre todo no tienen algún acercamiento previo con estas herramientas, que tomaran un curso, por lo menos el introductorio, para que también fuera más fácil manipular esas herramientas que les estamos mencionando en AbogaClick y que ustedes puedan ya después utilizarlas sin mayor problema. Entonces, pues eso, insisto, sería la información que tengo para ustedes. Adelante, licenciada Consuelo, que le vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Si alguien tiene, insisto, la intención de acompañarnos en el curso, la invitación está abierta. Ojalá que pues la mayoría puedan acompañarnos y si no es así, seguido estamos nosotros prácticamente lanzando estos cursos y haciéndolos de manera pues constante, prácticamente uno cada mes para que usted, porque dura 4 semanas, entonces prácticamente los estamos haciendo de manera reiterada. Entonces, si alguien quiere acompañarnos en esta ocasión con la oferta que les estamos brindando, bienvenidos. De no ser así, no ser posible, con todo gusto, más adelante seguramente los podremos invitar. Adelante, licenciado Adolfo. Perdón que ya volví a levantar la mano. No, no, Dos adelante. cositas. ¿La clase se graba y después la puede uno ver? ¿O si yo por algún motivo de trabajo me ausento, ya perdí esa clase? No, Esa todos sería los... una pregunta. Y otra Perdón. pregunta, si me permite, ingeniero. Está interesantísimo lo de AbogaClick. ¿Cuánto cuesta la suscripción Mire, anual? la suscripción anual tenemos dos. Una que es la profesional que les da acceso a 5 herramientas de inteligencia artificial, tiene un valor de 4,990 anuales. Y la que es más completa, que tiene 10 herramientas de inteligencia artificial y el CRM, tiene un valor de 7,490, aunque, insisto, por ser parte hoy de este grupo, podríamos todavía por ahí hacerles algún pequeño ajuste, darles un descuento, un incentivo para que pudieran tomar en el caso de las membresías anuales. Perfecto, muchas gracias. Sí, Y no hay de qué. ¿y si se graba la sesión? Sí, todas las clases que nosotros brindamos son vía Zoom, todas se graban y todas se suben a un canal privado de YouTube en el cual ustedes pueden verlas por tiempo ilimitado. Sí. No las borramos porque pues no le vemos mucho sentido toda vez que esto avanza tan rápido que cuando ustedes lo quieran ver en 3 meses, pues a lo mejor ya lo que estamos viendo pues ya avanzó y evolucionó tan rápido, ¿no? Entonces, ahí se quedan las clases, las pueden ver las veces que ustedes gusten sin ningún problema. Excelente, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda? El licenciado Jorge había levantado la mano por ahí. Adelante. Sí, buenas tardes. Pues para dar las gracias a nuestro querido profesor José Luis y a usted también, ingeniero. Al contrario. Bueno, si nos pueden subir ahorita el formato para pagar en este momento, yo lo haría a Sí, través del Oxxo, como dice, y si también nos pueden subir algún correo electrónico para seguir en comunicación y decir, bueno, pues que me den seguimiento a la inscripción que hice hoy y de aquí a que empiece el curso, por favor. sí, 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 claro que sí, con todo gusto. Les comparto ahorita en el WhatsApp de nuevo la información. Les compartimos para ir en el grupo del licenciado José Luis el enlace del formulario para que lo puedan llenar. Dentro del formulario, insisto, están aquí, miren, los datos de OXXO y aquí están los datos de Banamex. Por cualquiera de las dos formas que ustedes quieran hacer su aportación, lo pueden hacer sin mayor problema. Sería llenar nada más datos, nombre, teléfono y correo electrónico. Aquí marcar otra y sus datos. Y con eso estaría
prácticamente ustedes estarían inscritos y en breve estaríamos haciendo nosotros un grupo que ya sería el grupo propiamente del curso para que ustedes puedan integrarse y ahí ya conforme avance el curso compartimos materiales como presentaciones, los prompts, las grabaciones y cualquier duda que tengan, ahí los vamos agregando. Pero sí, con todo gusto se los comparto en el grupo de WhatsApp y cualquier duda adicional, ahí estamos. Muchas gracias. No hay de qué, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, queja? Si no, también ya para cerrar el grupo y darles las gracias a todos de antemano por habernos acompañado. Insisto, les reitero la invitación, quien quiera acompañarnos, estamos a sus órdenes y pues gracias y mucho gusto a todos por habernos acompañado. Nos estamos viendo muy pronto seguramente y cualquier cosa en el propio grupo del licenciado José Luis estaremos ahí pendientes y pues nada, ¿no? Muchas gracias a todos. Les comparto la grabación en un ratito más para que quienes tengan ahí alguna duda sobre lo que estuvimos viendo, pues lo puedan ir reafirmando. Licenciado José Luis, muchas gracias. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos con su grupo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias a todos.